20 minutos. Bueno, aquí tienen entonces los valores que les comentaba de las constantes de Antoine para cada una de las especies químicas, las ecuaciones que se utilizan, como son la ley de Raoult, la ley de Dalton y este, la de Antoine. Esta es la de Antoine, la de logaritmo natural. Para encontrar, aquí son dos cosas. Aquí encuentran la presión de vapor saturado, pero también encuentran la temperatura, que es lo que vamos a ver porque el ejercicio está resuelto para la temperatura. Entonces aquí habría que calcular primero la presión, la temperatura, perdón, de cada uno de los componentes. Se toma el más ligero y se va calculando para cada, perdón, para cada composición. Regularmente, como les comenté, es de 1 a 0, como pueden ver ustedes aquí, en esta parte. Entonces se calcula la temperatura de saturación y posteriormente se utilizan las ecuaciones que ustedes ven aquí para ir calculando, por ejemplo, eh, la presión de vapor, tanto para el benceno como para el tolueno. Se ocupa esta ecuación. Ustedes pueden ver aquí el componente 1 y el componente 2. Y posteriormente se calculan eh, las, eh, las composiciones, tanto para la fase gas como para la fase líquida. Y el equilibrio, como ustedes pueden ver, también se calcula el equilibrio para cada una de ellas. Una vez que tiene esos resultados, ya podemos hacer la gráfica y ver el comportamiento de compuesto. Bueno, acá está lo mismo. Si no me cambio la diapositiva. Se cambió la diapositiva. Entonces, está. A ver qué pasó aquí. Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos ver el gráfico ya representado con las dos. Acuérdense que es el diagrama de XY. Se toma la temperatura para graficar, se toma la temperatura que calculamos la temperatura de saturación con la composición de X. Luego se toma nuevamente la temperatura, pero con la composición Y. Y entonces el gráfico debe quedarse aquí. Y este espacio es el espacio de equilibrio, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Entonces, vean, no es mucho, no es tan grande como se había mencionado anteriormente, es muy, muy pequeño, ¿no? Entonces sí, está un poquito ahí. Aquí está. A ver, es que me cambie. No sé por qué no es esto. Bien, bueno, aquí está, ya les había mostrado el gráfico de este ejercicio. Bueno, realmente si lo hacemos en Excel, pues todo esto lo podemos traducir ahí, ¿no? Y ahí ustedes pueden marcar la zona de de punto de burbuja, punto de rocío. Vean las distancias que tenemos. Y aquí está a diferentes presiones, ¿no? Vean el comportamiento a 760 milímetros de mercurio, a 1140 y a 1520. Prácticamente, si ustedes observan, la zona va cambiando, ¿no? La zona de equilibrio de las. Ahora aquí, en el diagrama que tenemos, que es nada más en, en- en presión, va cambiando las composiciones. Aquí, este diagrama está en las composiciones tanto fase líquida como fase gas. La fase líquida, está en esa fase líquida y la fase gas. Sin embargo, el comportamiento de las diferentes temperaturas, presiones, perdón, es mucho, muy, muy, muy parecido, muy cercano. Por ejemplo, el de los 760 milímetros de mercurio, el de 1140, el de 1520. Vean el comportamiento. Se va como acotando más conforme va incrementándose la, la presión. Aquí tienen luego la volatilidad relativa, quién es más volátil de los dos en cuanto a la relación benceno-tolueno en función de la fracción del benceno. Entonces, igual,
a diferentes en presiones más elevadas y las presiones menos elevadas, ¿no? Del comportamiento a 760 milímetros de mercurio, la relatividad, la volatilidad entre ellos es más marcada, ¿no? Que la de 1140 o la de 1520. Es decir, que es mayor sea la presión, entonces va a ir disminuyendo esa volatilidad relativa entre la relación benceno-tolueno. Y en la volatilidad relativa contra temperatura, pues este sistema benceno-tolueno, pues no hay mucha variedad, ¿no? Va muy iguales, ¿no? Y bueno, entonces esas relaciones, vamos a ver esas relaciones reales. Ahora ya tenemos soluciones reales, esas mezclas que a veces nos toca eh, evaluar. Aquí tenemos algunos propiedades en cuanto a estos modelos binarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el criterio de equilibrio, que el comportamiento ideal, que es el que nosotros veíamos en un momento, tenemos la ley de Dalton aplicada, de la presión parcial del sistema es igual a la presión total por la fracción. Y en la fase líquida, la ley de Raoult, también aplicamos que la presión parcial, aquí ya para la presión de vapor, en la presión total igual, se utiliza la presión de vapor del sistema líquido. Y nos dice entonces que en el caso de los vapores, como ustedes pueden ver aquí, condensables, dice que la presión parcial de I es igual a la presión de I, la fracción de I, que es la fase líquida, por la presión de vapor de I. Y de esa manera podemos calcular la presión total del vapor, la podemos calcular mediante esta ley. Y la ley de Henry también podemos utilizarla, donde tenemos la constante, ¿no? La fracción de realmente del componente por su constante. Y el comportamiento no ideal, tenemos aquí utilizamos los coeficientes de fugacidad. Y todos van a ir en función de la temperatura y la eh, el coeficiente de fugacidad, que en este caso está tratado como pi, por la fracción y la presión total. Entonces, F es la fugacidad de I en la función vapor. Y los coeficientes de fugacidad que serían pi. Entonces, acá, bueno, estos entonces podemos hacer estos cálculos en el caso de las mezclas binarias líquido-vapor. Eh, También tenemos para gases no polares, para presiones bajas. En el caso de presiones bajas se puede asumir el comportamiento ideal en la fase de vapor. Para estos cálculos de fase líquida puede utilizarse el coeficiente de actividad, que es lo que estábamos mencionando. Y aquí se pueden utilizar diferentes ecuaciones como la de Dirac, la NRTL, la de Wilson, viendo aquí Malar, Margules, etc. Entonces, aquí prácticamente pueden ustedes utilizar cualquier modelo matemático para poder calcular estos comportamientos, eh, comportamientos no ideales a partir de los coeficientes de fugacidad. Ahora bien, si se dan cuenta, las presiones aquí, entonces la presión por el componente fase gas es igual a la presión de vapor de la fracción y la presión de vapor por la fracción de la fase líquida por actividad, ¿no? El coeficiente de actividad. Eh, y en el caso de esta, pues el equilibrio va a ser igual a la fracción, recordemos que era la fase gas entre la fase líquida, ahora sería la presión de vapor del componente I por el coeficiente de actividad entre la presión total. Entonces, de esa manera estaríamos calculando este, tanto el equilibrio como la presión del sistema. Y bueno,
Este, aquí tenemos algunas ecuaciones para, por ejemplo, el modelo de Van Laar, eh, que es el logaritmo natural de del coeficiente de actividad, es igual a la constante A del componente 1, 2, entre uno que suma a la fracción del componente uno por la constante A de los dos componentes, por la fracción del segundo componente multiplicado por el componente. Pero ahora vean que la mezcla se hace la interacción entre los dos componentes. Primero es A1 y luego A2, ¿no? Es el coeficiente de interacción. Para ambos casos, aquí vean que tanto se calcula para el componente 1 para el componente 2, se hace exactamente igual. En el caso de la disolución infinita, entonces calculamos la interacción binaria, primero 1, 2, que esto va a ser igual al coeficiente de actividad al infinito. Cuando este tiende a, el componente, la fracción de componente 1 tiende a 0, ¿no? Y en el caso del componente, el binario el inverso, que sería 2, 1, prácticamente es igual, pero aquí nuestra fracción de la fase líquida, el componente 2, tendería a 0. Y bueno, y la relación líquido-vapor va a ser igual a entre aquí el logaritmo natural de la coeficiente de actividad que multiplica 1 entre x2 multiplicado por el logaritmo natural de la coeficiente de actividad del componente 2 entre la fracción del componente 1 multiplicado por el logaritmo natural de de la coeficiente de actividad 1, todo esto elevado al cuadrado. Eso sería para el componente 1, 2, o sea, primero pondríamos la interacción binaria 1, 2 y luego la 2, 1, que sería prácticamente igual, ¿sí? Nada más que las fracciones se invierten porque ahora es el componente 1 primero y su logaritmo natural de la coeficiente de actividad y luego entre el componente 2 por su logaritmo natural y su logaritmo natural de su coeficiente de actividad. Y reacomodando todos estos términos, nos quedaría el coeficiente de actividad de cualquier componente va a ser igual a la presión por la fracción de la fase gas entre la presión de vapor por su fracción de fase líquida. No, si fuera un azeótropo, entonces la fracción de la fase líquida como la fase gas serían iguales. Por lo tanto, el equilibrio sería igual a 1 y entonces el coeficiente de actividad sería igual a la presión total del sistema entre la presión de vapor de cualquier componente. En este caso, bueno, si mencionáramos el caso de que, por ejemplo, el soluble, pues sería así, ¿no? La presión del sistema entre, entre la presión parcial, ya sea del tornoide o del benceno. Pero si estamos hablando de mezclas azeotrópicas, acuérdense que decíamos que son muy parecidos los espacios que hay en el equilibrio, es muy pequeño, por lo tanto, pues prácticamente sería muy difícil la separación de sustancias. Bueno, aquí tienen ya ustedes los modelos, de acuerdo a los modelos termodinámicos, cuáles serían las ecuaciones que podríamos ocupar. Claro, para esto, pues ustedes, no sé si ya han utilizado el HYSYS, entonces en HYSYS vienen diferentes ecuaciones. Lo mismo en esta plataforma, también no sé si la han utilizado, igual, ahí tienen diferentes ecuaciones, ¿no? Entonces, dependiendo del modelo matemático, pues y sobre todo, más bien, no depende del modelo matemático, sí, obviamente sí depende, ¿no? Pero más bien depende de la mezcla que ustedes tengan, el tipo de componentes que ustedes tengan, pueden utilizar diferentes ecuaciones. En este caso, para la fase líquida o vapor, pues son las que se nos presentan.
porque también vamos a tener para el caso de este separaciones vapor, por ejemplo, o gas, ¿no? Entonces hay que ir viendo esas ecuaciones que tenemos, ¿ok? Y entonces, pues ya aquí dependerá de lo que ustedes utilicen y lo que vamos a poder realizar. Entonces aquí nos ponen un ejemplo. Se desconocen los datos experimentales, equilibrio vapor a 50 grados del sistema metanol y 1,2-dicloroetano, aplicado al modelo Van Laar para los cálculos de los coeficientes de actividad, determinar los parámetros de interacción binaria del sistema y reproducir y extrapolar los datos de equilibrio considerando el comportamiento real e ideal de la fase líquida. Aquí tendríamos que estar, bueno, aquí nos están dando los datos de las presiones de equilibrio, la fracción del metanol, la fracción de la fase gas ya del metanol. Y también nos están dando las constantes de Antoine, tanto para el metanol como para el 1,2-dicloro, para ambos componentes, ¿no? Y entonces nos piden establecer un equilibrio líquido-vapor a 50 grados centígrados por el método del Van Laar, que ustedes se acordarán, vimos la ecuación de esto. Entonces, esta es la ecuación de Van Laar y nos dice que para el primer caso hay que hacer los cálculos que vimos anteriormente, como el de actividad, utilizando la fórmula que ya se vio anteriormente. Eh, Podemos calcular aquí la presión de vapor de cada uno de los sistemas a partir de la ecuación de Antoine, porque pues nos están dando las constantes. Y una vez hechos los cálculos, aquí esta parte de la tabla son los datos que nos dieron del problema. Aquí se calcula el coeficiente de actividad del componente 1 mediante esta ecuación y el componente 2 también mediante esta. Y luego posteriormente calculamos los logaritmos naturales de las coeficientes de actividad para cada uno de ellos, ¿no? Y posteriormente, bueno, la relación que existe, ¿no? Daría entre las mezcla líquido-vapor, en este caso del metano y del dicloretano. Y una vez obtenido estos valores, pues se hace una media, ¿no? De cada, todo calculamos y nos da este valor. Estos mismos valores los podemos graficar como ya vimos anteriormente. Bueno, sacar los demás valores. Estos cálculos que están haciendo, aquí se están haciendo, recuerden que van con la ecuación Van y aquí nos pone, ¿no? El logaritmo natural de la coeficiente de actividad, tanto para el componente 1 para el componente 2, Y1, la fase líquida, la fase de vapor con la de Van Laar, el ideal, que aquí nos están poniendo las ecuaciones para que podamos calcular. Y como son, acuérdense que esto se van listando todos los valores de cada uno de ellos, ¿no? Por eso se calculan las de actividad para que ustedes puedan calcular después las composiciones tanto en la fase líquida como en la fase de vapor, como está aquí. Entonces, fase de vapor, ya con los datos que hemos obtenido, para la ecuación de Van Laar y luego para el ideal, que vean la ecuación, y ahí es igual a la presión parcial de vapor de I por la fracción entre la presión total. Y aquí lo único que cambia, pues bueno, que tenemos que calcular es la coeficiente de actividad, que es el que tenemos calculado ya y es el que se tiene que poner aquí. Obviamente hay que sacar el logaritmo natural para poder tenerlo. Y lo mismo para los cálculos este, de las presiones totales, las presiones. Acuérdense que las presiones totales pues, va a ser toda la sumatoria. Para la ecuación Van Laar sería esta ecuación que tenemos que ocupar. Y para las cálculos el formato ideal pues, sería esta última, ¿no? Y de esta manera estaríamos calculando nuestros datos de manera tanto como nos pide el ejercicio, utilizando la ecuación de Van Laar y utilizando la ecuación del gas ideal. ¿Okay? Entonces, ya haciendo esto, tendríamos nuestro cálculo de este comportamiento y vean el comportamiento con la ecuación de Van Laar, la
lo real y el comportamiento ideal y cuando es la presión de datos experimentales. Entonces hay pues, realmente es bastante la variación que tenemos y bueno, este, vemos entonces el comportamiento cuando tenemos una ecuación de cálculo ideal o cálculo real. Y vean cómo se hace el ajuste de la recta. En el caso de los puntos de ajuste por Van Lapp y la ecuación que tenemos de ajuste de comportamiento ideal, pues es un solo punto que entra dentro de la corrección, ¿no? Y se hace. Y en el caso de los datos experimentales, pues igual, aquí hay un valor que no se podría ajustar, ¿no? Quedaría muy lejos del ajuste que se hace de la recta. ¿Para qué? Para que podamos tener pues un acercamiento más del comportamiento real, ¿no? De la solución.